Hola, bendiciones. Esto es En Simples Palabras. Trataremos en esta oportunidad de analizar la palabra santo. El texto que utilizaremos está en Baikra, traducido al español como Levíticos, en el capítulo 11, verso 44. Dice así: porque yo soy Adonai, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Por mucho tiempo, en el cristianismo, desde que conocemos el cristianismo, se ha estructurado o se ha tenido un concepto de santidad como algo espiritualmente muy elevado, como trascendental. Y esto no solo se ha aplicado en el tiempo moderno a los denominados santos bajo el concepto católico, sino también en el cristianismo evangélico. A veces vemos una persona como inspirada o como una elevación espiritual mayor, en el sentido de dones proféticos, de manejo de la escritura, como una persona más santa también. Pero ¿será esto realmente el concepto o será realmente lo que el texto nos quiere indicar? ¿Esa será la orden que Dios le dio a Israel, que sean de un nivel espiritual más elevado que el resto de los pueblos? Bueno, veamos el contexto de la escritura. En primer lugar, debemos entender que la escritura, sobre todo en los primeros 5 libros de ella, que se conoce como Torá, que se traduce como instrucción, eh, en el cristianismo lo conocimos como el Pentateuco, que quiere decir los 5 primeros libros. eh, Toda esta fue escrita en hebreo. El hebreo se lee desde la derecha a la izquierda, a diferencia de los otros lenguajes. Entonces tiene muchas diferencias al resto, y obviamente las equivocaciones en cuanto a la traducción no han producido hasta el día de hoy muchas malas interpretaciones, y obviamente esas malas interpretaciones han originado diversos estilos de culto, de comprensión y de seguimiento a Dios, pero a veces todas ellas muy alejadas de lo que realmente corresponde. Bien, el texto en hebreo, la palabra ahí que aparece como que se tradujo como santificaréis, del hebreo esta palabra es kadash, así se lee en hebreo. Es la primera palabra que está encerrada en un círculo. Aquí voy a tratar de indicarla en la letra más grande, porque el texto, como dije, se lee desde la derecha hacia la izquierda. Por lo tanto dice aquí: yo Adonai, Elohim. Aquí precisamente ustedes se santificarán o santificaréis, seréis, esto es una palabra plural porque está hablándole a todo Israel y a todos los que están ahí. Esta es una instrucción para todos ellos. Esta palabra, que en hebreo se traduce como kadash, habla en el sentido del ser. Pero este aspecto del ser no es un ser espiritual, no es un ser trascendental. Habla en el sentido de la vida, del hacer. El ser en el hacer. Y va en el sentido de hacer las cosas, de cómo ustedes serán en su estilo de vida común. A eso va indicado. Y posterior, la segunda palabra destacada es kadosh, que es una palabra que se desprende precisamente del concepto kadash. Por lo tanto, pero esta ya es un aspecto singular, está expresado a una persona. En este caso, obviamente, en el texto está expresado hacia el individuo en forma personal, y también está hablando en referencia a Dios como él, un ser apartado. Y lo que en el sentido, lo que esta frase quiere decir, en virtud de su traducción más original, es que ustedes le está diciendo a Israel que vosotros, ustedes, serán o vivirán en su vida cotidiana, serán distintos, apartados, porque yo soy apartado para ustedes, porque yo soy distinto, porque yo soy consagrado para ustedes. Por ejemplo, para tratar de llevarlo a un aspecto práctico, una prenda de vestir para mí es una como santa, por decir así, porque la uso solo yo. Yo no me he adquirido, yo no me he comprado una prenda de vestir para que todo el mundo la use.
la compré y es mi prenda de vestir. Por lo tanto, esa prenda es, en un sentido práctico, es Kadash, es Kadosh, por decirlo así, es santa, porque la uso yo, está consagrada para mí. Y eso es en el sentido práctico de lo que aquí se está tratando de decir. Pero si indagamos más, para poder tener una buena exégesis, un buen análisis de lo que en ciertos párrafos se quiere dar a entender, es importante que analicemos todo el contexto. El capítulo 11 es un capítulo que va orientado a las leyes dietéticas o alimentarias que el pueblo de Israel debía obedecer. En sentido práctico, Dios le está diciendo, mire, ustedes comerán esto, pero esto no. Esto es lo que ustedes, de esto de ustedes se pueden alimentar, pero esto otro no. Y eso va en el sentido práctico de la vida, en la existencia del ser humano, de cómo ellos debían vivir y de qué se debían alimentar. En ningún caso en un aspecto espiritual o trascendente, elevado, por decir así, que como hoy hemos entendido lo que realmente significa ser santo. Por lo tanto, en el sentido práctico de lo que el capítulo habla, lo que él está diciendo, ustedes deben ser santos en su forma práctica de vida, en la forma como ustedes deben vivir o las cosas que deben hacer, en virtud de lo que yo ahora les estoy indicando, en virtud de lo que yo ahora les estoy enseñando lo que deben hacer. Entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, o Brit Hadashah en hebreo, Pedro precisamente trae en una de sus cartas este texto, y esto está registrado en el capítulo primero de Primera de Pedro, entre el verso 15 y 16, cuando dice, sino según el que os llamó es santo, o sea, es apartado, consagrado. Sed también vosotros apartados o consagrados en toda vuestra manera de vivir, o sea, en toda vuestra manera práctica de hacer las cosas. No les está diciendo a ustedes en el sentido elevado espiritual, sino en toda tu manera de ser y de vivir y de comportarte. Y aquí precisamente Pedro toma el texto de Levítico y dice, ser santos porque yo soy santo. ¿A quién les habla Pedro? Esto está obviamente especificado en el primer verso. Dice, Pedro, un apóstol de Yeshua el Mesías, a mí me gusta llamar, ustedes quizás lo conocieron como Jesús por mucho tiempo, yo igual, pero hoy en día que he conocido su nombre, que es Yeshua en hebreo, me gusta más llamarlo por su nombre. Apóstol o enviado de Yeshua el Mesías a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estos expatriados? Los que un día fueron y dejaron de ser. Los que un día eran reconocidos como parte de Israel, pero hoy en día ya no son reconocidos como parte de Israel. Para entender esto deberías conocer el concepto de las dos casas, cómo Israel se dividió y cómo Israel fue, por causa de las invasiones, precisamente algunos dejaron de pertenecer a Israel y de ser reconocidos como Israel. No vamos a entrar en ese tema, eso será para otro video. Después en el verso 14 dice, como hijos obedientes. Es importante entender esto. No amoldados a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pedro? A un entendimiento, a una enseñanza, a un concepto que antes no sabían, pero ahora sí saben. Pero acuérdense que él está hablando de una manera práctica de vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el capítulo 11 está hablando en un sentido práctico de leyes alimentarias. ¿Y qué es lo que pasaba con estas personas que eran expatriadas? Se mezclaron entre medio de las demás naciones, adoptaron conductas y formas y un estilo de vida conforme a las demás naciones. Entonces Pedro ahora le dice, ustedes ya no pueden vivir como antes lo hacían. Ustedes ya no pueden comer lo que antes comían. Ustedes ya no pueden observar las fiestas que antes observaban. Ahora ustedes deben hacer las cosas que yo ahora les estoy enseñando. Ahora su manera de vivir debe ser conforme a lo que yo ahora les estoy entregando. Por eso le está diciendo, ustedes deben ser obedientes, porque antes no tenían este conocimiento, estaban en ignorancia. ¿Y cuál es el conocimiento que ahora tienen? La Escritura, la ley de Dios, la Torá, y todo lo que tiene que ver con los profetas, y todo lo que tiene que ver con lo que conocimos como el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todo eso es la información esencial que se manejaba en esos tiempos. Hoy en día manejamos muchas escrituras, hoy en día conocemos todo lo que es el nuevo pacto, pero en ese tiempo el nuevo pacto no estaba escrito, no existía.
aún no estaba escrito. Y eso es importante entender, porque a veces leemos toda esta información o adoptamos unas conductas en nuestra forma de vivir pensando que hay cosas que en ese tiempo ya estaban hechas, y no estaban hechas. El nuevo pacto aún no se había escrito, por lo tanto eso estaba aún en redacción. Entonces, ¿de qué le está hablando Pedro? De lo que era el antiguo pacto, de lo que era la Torá, las instrucciones, lo que era el Pentateuco, lo que todo se conoció como la ley de Moisés. De ahí él les enseña. ¿Por qué? Porque está tratando precisamente el contexto de la obediencia, y le está diciendo: ustedes no deben comer así, ustedes ya no se pueden alimentar de esto, ustedes ya no pueden hacer esto otro. ¿Por qué? Porque eso era en virtud de su antigua entendimiento, comprensión. Pero ahora, por medio del entendimiento, de la revelación de Yeshua, el Mesías, esta debe ser su forma de vivir y de hacer las cosas. Por lo tanto, en simples palabras, el concepto de santidad va orientado al hacer y no al ser. Ser santo no es un ser espiritual, sino que todo parte primero de hacer las cosas, de vivir una vida conforme a lo que la Escritura nos dice, para en el futuro llegar a ser una persona distinta, una persona consagrada, una persona apartada. Pero primero es lo práctico, la obediencia, para poder después llegar a ser una persona con una conducta elevada, distinta. Esto es en simples palabras. Espero haber sido claro por ustedes. Bendiciones. Shalom.